Hay personas que en vida son vistas como un fracasado de manual, pero después de morir, el mundo entero se arrodilla y las llama genios. ¿Y saben qué? Vincent Van Gogh fue exactamente ese tipo de persona, amigos. Un pintor que vivió en tanta pobreza que hubo días en que se saltó las comidas para poder comprarse pintura. Un hombre que en toda su vida vendió exactamente una sola obra, una, nada más. Y sin embargo, hoy día sus cuadros se subastan por más de 100 millones de dólares y cuelgan en los museos más importantes del planeta. Cuando me enteré, yo quedé así, ¿qué rayos es esto? Pero esperen, lo más doloroso no es la pobreza ni el reconocimiento tardío. Lo más doloroso es que Vincent creció sintiendo que era el reemplazo de alguien que ya había muerto. Nació exactamente un año después de que su hermano mayor falleciera y le pusieron el mismo nombre, Vincent Van Gogh. ¿Se imaginan eso, gente? Su infancia entera consistió en pasar frente a una lápida que llevaba su propio nombre, semana tras semana. Un trauma psicológico de proporciones enormes, y de grande, cada vez que se enamoró, lo rechazaron. Cada trabajo que intentó, lo perdió. La sociedad lo tachó de loco. Hubo una noche de derrumbe total en la que se cortó parte de la oreja. Pero la cruel ironía es que justo en sus momentos de mayor oscuridad mental, creó los cuadros más hermosos de la historia de la pintura. Y cuanto más conozco a Vincent, más me doy cuenta de que esto no es simplemente la historia de un genio del arte. Es la historia de un ser humano que dedicó toda su vida a buscar algo muy sencillo: ser amado, ser comprendido, que alguien lo mirara y le dijera, no eres un inútil. En serio, hay personas que no nacen para ser comprendidas de inmediato. Y Vincent Van Gogh fue quizás uno de los seres más solitarios de esa clase. Bueno, déjenme contarles la historia desde el principio. Si les gusta, denle like, suscríbanse al canal y dejen un comentario de apoyo, que nos ayuda un montón. Vincent Van Gogh nació en 1863 en un pequeño pueblo llamado Groot-Zundert, en los Países Bajos, dentro de una familia profundamente religiosa. Su padre era pastor protestante, un hombre de principios, disciplinado y muy estricto en lo moral. Desde afuera todo parecía ideal. Qué familia tan culta y ejemplar. Seguro tuvieron una infancia tranquila. Un año antes de que naciera Vincent, su madre había dado a luz a un niño. A ese bebé también le pusieron Vincent Van Gogh, pero el pequeño murió poco después de nacer. Y exactamente un año después, en la misma fecha, llegó al mundo otro hijo varón al que bautizaron con el mismo nombre. Es decir, Vincent creció sabiendo que existía una versión anterior de él mismo que había muerto. Y para colmo, el cementerio estaba justo al lado de la iglesia donde trabajaba su padre. Todas las semanas, Vincent pasaba frente a una lápida que decía exactamente su nombre, Vincent Van Gogh. Muchos investigadores creen que eso lo marcó psicológicamente de una manera brutal. Imagínense a un niño creciendo con la sensación de ¿quién soy yo? ¿Existo porque me quieren o solo para reemplazar a alguien que ya no está? Solo de pensarlo se hace un nudo en la garganta. Desde chico, Vincent fue distinto a todos los demás, callado, hipersensible, solitario. Mientras los otros niños jugaban en la calle, él prefería salir al campo, sentarse a contemplar los árboles, el cielo, los pájaros durante horas enteras. A veces se quedaba tan absorto en la naturaleza que olvidaba todo lo que lo rodeaba, pero con el tiempo esa diferencia lo fue alejando de los demás. No sabía relacionarse, no lograba comportarse de manera agradable como todos esperaban. Sus emociones eran brutalmente intensas. Cuando estaba feliz era un torbellino de alegría y cuando caía en la tristeza se hundía hasta el fondo. Su propia familia no sabía qué hacer con él. Lo veían raro, impredecible, incomprensible. Alabinde, dodo querengostrado. A veces era tierno y cariñoso, otras veces estallaba en un temperamento feroz o se perdía en un silencio que duraba semanas. Hoy en día muchos especialistas creen que ya desde pequeño mostraba señales de una inestabilidad mental importante. Pero en aquella época, ¿quién entendía algo de salud mental? La gente simplemente lo etiquetó, este chico tiene algo raro, y en medio de toda esa soledad solo hubo una persona que de verdad entró en el mundo de Vincent, su hermano menor, Theo Van Gogh. Si la vida de Vincent fue una tormenta interminable, Theo fue casi la única luz que nunca se apagó. Los dos hermanos tenían un vínculo muy especial. Theo no veía a Vincent como el raro que veían los demás. Theo veía a su hermano solo,
Y lo más importante, Theo creía que Vincent valía, incluso cuando nadie más lo hacía. En ese momento, Vincent no era más que un niño que siempre sentía que no pertenecía a ningún lugar. Un chico que miraba el mundo demasiado profundo lo sentía todo demasiado fuerte y fue creciendo con un miedo muy triste. ¿Habrá alguien que de verdad me entienda? Cuando creció un poco, la familia de Vincent empezó a preocuparse. Este muchacho necesita un trabajo estable, no puede seguir así flotando en el aire. Y la suerte quiso que la familia tuviera buenos contactos en el mundo del arte comercial. A los 16 años lo contrataron en Goupil Cie, una reconocida casa de arte de la época. Trato con obras valiosas, artistas, clientes adinerados. Para un joven de esos tiempos era una oportunidad de oro. Y sorprendentemente a Vincent le fue bien. Era inteligente, entendía el arte con rapidez y tenía una capacidad extraordinaria para conectar con las obras. La empresa quedó tan contenta que lo trasladó a Londres. En ese momento todos pensaban, bueno, al fin este chico va por buen camino. Pero en Londres Vincent se enamoró, y esto fue el comienzo de una cadena de desengaños amorosos que lo acompañaría toda la vida. Vincent se enamoró de Eugenie, la hija de su casera. Lo amó con toda sinceridad y pasión. Una persona que vivía tan intensamente como él, cuando se enamoraba, lo daba todo. Pero cuando por fin reunió el valor para declararle su amor, Eugenie le dijo que llevaba tiempo comprometida con otro hombre. Para cualquier persona normal, una ruptura duele, pero se supera. Para Vincent, que siempre cargó con la sensación de no ser suficientemente bueno, de no merecer ser amado, ese rechazo fue como una confirmación de todos sus miedos, como si le dijeran, sí, así es, nadie te va a elegir. Después de eso, Vincent cambió por completo, se volvió sombrío, irritable y perdió el interés en su trabajo. Los clientes empezaron a notar que algo andaba mal. En vez de intentar vender cuadros, Vincent se peleaba con quienes compraban arte solo para presumir de dinero. Odiaba la falsedad, odiaba a la gente que trataba el arte como un accesorio de lujo sin sentirlo de verdad. Así que con esa actitud, claro está, el trabajo no podía durar y lo despidieron. Entonces Vincent probó de maestro, no funcionó. Ciu identities esta trevacionar en la aducción de la de fantis o venerabos esta trevación de la de yesho de esta trevación de la historia, uno podiado para humano. Me sentí lo de volvindera de yoca picholes y ten vendedor de libros. Tampoco estudió teología para seguir los pasos de su padre, nada. Pero había algo muy especial en él. Cada vez que creía en algo, lo hacía con todo el alma. Tiempo después, Vincent decidió convertirse en predicador en la región minera de Borinage, Bélgica, donde los obreros vivían en condiciones miserables, enfermos y prácticamente olvidados por la sociedad. No se limitó a predicar, les dio toda su comida, su ropa. Dormía en el piso de tierra como los trabajadores. Vivía en medio de la pobreza, el carbón y la enfermedad junto a ellos. Mientras otros predicadores mantenían las distancias, Vincent se metió de lleno en la vida de los pobres como si quisiera cargar con parte de su sufrimiento. Sin embargo, la iglesia lo vio como algo demasiado extremo. Dijeron que Vincent dañaba la imagen de la institución, que era demasiado emocional, demasiado descontrolado, que no actuaba como un pastor como Dios manda, y al final también lo despidieron. Pero fue precisamente en esa etapa cuando comprendió que no podía soportar la belleza falsa de la sociedad. Se sentía atraído hacia los olvidados, los obreros, los campesinos, los pobres, las mujeres que sufrían, quizás porque en el fondo Vincent también se sentía como ellos, como alguien que siempre fue considerado no suficientemente bueno. En ese entonces Vincent van Gogh tenía 27 años. En aquella época, a esa edad la mayoría de la gente ya tenía una vida ordenada, trabajo estable, posición social, familia, futuro claro. Vincent, en cambio, seguía sin empleo, sin dinero. Sin dinero, sin reputación, sin ningún logro. Y justo cuando todo parecía un callejón sin salida, Vincent tomó una decisión, convertirse en pintor. Nunca había estudiado formalmente, no era famoso, no tenía ninguna técnica destacada. Para colmo, el mundo del arte en aquella época era ferozmente competitivo. La gente se formaba desde niña, con maestros reconocidos, con contactos, con dinero. Vincent no tenía nada de eso. La mayoría pensaba que no tenía talento. Su familia estaba preocupada, los demás se burlaban. Algunos consideraban que querer ser pintor era simplemente otro arranque impulsivo más en una vida llena de fracasos.
¿Quién iba a creer que alguien que había fallado en todo podía convertirse en artista? Pero en medio de todas esas miradas de duda, había una persona que no lo soltó: Theo Van Gogh. Cuando el mundo entero veía en Vincent una carga, un desequilibrado, un hermano mayor incomprensible, Theo veía algo completamente distinto. Theo veía un alma extraordinaria, y desde ese momento Theo comenzó a sostenerlo en silencio. Le mandaba dinero cada mes, le compraba pinturas, pagaba su alquiler, lo animaba carta tras carta. Ambos escribieron tanto que esas cartas se convirtieron en uno de los archivos emocionales más preciosos de la historia del arte. Al leerlas, queda claro que Vincent no era en absoluto ese genio frío y loco que muchos imaginan. Pensaba con profundidad, con delicadeza, y siempre vivía con el miedo de hacerle daño a Theo. Lo trágico es que cuanto más amaba Vincent a su hermano, más inútil se sentía. Hay cartas en las que casi parece que se estuviera disculpando por existir. Pero entonces Vincent se lanzó a la pintura como quien se aferra al último salvavidas. Pintaba con una intensidad feroz. De sol a sol, aprendió solo anatomía, perspectiva, manejo de la luz. Hubo épocas en que pintaba tanto que se le llagaban las manos. Mientras los pintores de moda retrataban a la aristocracia, Vincent se sentía atraído por los pobres. Pintaba campesinos, obreros, rostros marcados por el cansancio y la vida dura. Porque Vincent no quería pintar la belleza artificial, él quería pintar la verdad. Una vez dijo, más o menos, que las personas trabajadoras y humildes tenían algo genuino y noble que muchos ricos jamás podrían tener. Y es verdad, al ver la obra temprana de Vincent, todo es oscuro, denso y profundamente triste. Pero en esa tristeza hay algo muy real. El espectador no solo ve a los personajes, los siente. Siente lo duro que fue su vida. Pero entonces Vincent volvió a enamorarse, esta vez de su prima viuda, Kay Boss. En esa época, Vincent estaba tan solo que cualquier gesto de ternura lo hacía derrumbarse de amor, que él lo rechazó de plano sin rodeos, y Vincent no pudo aceptarlo. Hay una escena que se ha vuelto famosa y que aún hoy resulta difícil de procesar. Vincent puso su mano sobre la llama de una lámpara y dijo algo así como: «Déjenme verla mientras pueda aguantar este dolor». Eso dice todo sobre cómo Vincent amaba, de manera extrema. No porque fuera malo, sino porque llevaba demasiado tiempo desesperado por sentirse abandonado. Anhelaba tanto la conexión humana que estuvo dispuesto a quemarse vivo por un poco de afecto. Después, Vincent dejó a toda su familia en shock al irse a vivir con una mujer llamada Cien, que ejercía la prostitución. Ella era pobre, tenía un hijo, estaba embarazada y su vida estaba tan herida como la de él. La familia de Vincent se opuso fuertemente. Le dijeron que estaba arruinando su propio futuro, pero Vincent genuinamente se preocupaba por Cien y su hijo. Los cuidó, los pintó, intentó construir un pequeño hogar como cualquier persona normal. Quizás Vincent veía en esa mujer y ese niño su propio reflejo, el de alguien que la sociedad había desechado, alguien al que consideraban sin valor. Pero al final, esa relación también se rompió. Y Vincent volvió al estado más familiar de toda su vida, la soledad, sin dinero, sin amor, sin reconocimiento. Hacia 1866, Vincent se mudó a París para vivir con Theo. Fue como tomar a alguien acostumbrado a nadar en un estanque del campo y lanzarlo de golpe al centro artístico más vibrante de Europa. París en esa época no era solo la ciudad de la luz, era el lugar donde el arte estaba en plena explosión. Los jóvenes pintores rompían con todo lo establecido. Nadie quería pintar de manera académica y solemne. Jugaban con el color, la luz, la emoción, cosas que habían escandalizado al arte más conservador, y Vincent quedó impactado. Llegó a París con sus cuadros oscuros y pesados de campesinos trabajando, mientras que a su alrededor todo era pintura impresionista llena de luz y color. Fue como aparecer en un banquete de alta gastronomía cargando papas hervidas. Vincent se dio cuenta de que su obra realmente estaba desfasada. Hubo momentos en que casi perdió la confianza en sí mismo. Pero en vez de rendirse, Vincent hizo lo que hacen los verdaderos genios, empezar desde cero. Comenzó a encontrarse con grandes artistas como Paul Gauguin, Camille Pissarro, Henri de Toulouse-Lautrec, todos nombres enormes de la época. Cada conversación, cada café de artistas en el París de entonces era como un terremoto en la cabeza de Vincent. Su visión del arte se expandió de golpe.
y la paleta de colores en sus cuadros cambió radicalmente. De los grises y marrones pesados, pasó a usar amarillos brillantes, azules vibrantes, naranjas que queman. El trazo también fue diferente, ya no era suave ni tradicional, sino feroz, en espiral, como si las emociones estallaran directamente sobre el lienzo. Ya no pintaba lo que veía, empezó a pintar lo que sentía. Y eso es precisamente lo que convirtió a Van Gogh en Van Gogh. Pero el precio que pagaba era cada vez más alto. Vincent llevaba una vida de autodestrucción brutal. Al partí, comía mal. A veces pasaba varios días en ayunas para poder comprarse pintura. Bebía absenta sin parar. Ese licor fortísimo tan popular entre los artistas parisinos de la época, fumaba sin descanso. Dormía poco, trabajaba hasta el agotamiento total. Hubo días en que pintaba al aire libre bajo un sol implacable durante horas, como si no sintiera el cuerpo. Y es que la mente de Vincent comenzaba a dar señales claras de inestabilidad. Sus cambios de humor eran extremos. A veces hablaba con una energía que parecía fuego puro, otras veces caía en una desesperación tan profunda que dejaba de comunicarse por completo. Las personas que lo rodeaban se sentían al mismo tiempo atraídas por él y un poco atemorizadas, pero en medio de todo ese caos, Theo seguía ahí. Con el tiempo, Vincent cada vez se sentía más culpable frente a su hermano. Theo salía a trabajar para ganarse la vida y mantenía a su hermano mayor mes a mes. Mientras tanto, Vincent no era famoso, no vendía cuadros, no podía demostrar nada. Hay cartas que duelen leerlas, en las que Vincent siente que solo es un lastre arrastrando la vida de su hermano hacia abajo. A principios de 1888, Vincent decidió dejar París. No porque odiara la ciudad, sino porque París parecía estar devorándole la mente. Demasiado ruido, demasiada tensión, demasiada presión, Vincent estaba al límite, agotado en cuerpo y alma. Y entonces oyó hablar del sur de Francia, un lugar con luz dorada, campos infinitos y un cielo tan azul que solo mirarlo daban ganas de respirar más profundo. Así que Vincent se fue a Arles, y Dios mío, por primera vez en muchos años, parecía genuinamente feliz. Vincent quedó tan enamorado de la luz de Arles que casi enloquecía de alegría. Le escribía a Theo sobre el amarillo del sol, el azul del cielo, los campos de trigo que se mecían con el viento. Para Vincent, el color ya no era solo color, era emoción, era vida. Era el arma que usaba para combatir la oscuridad que tenía dentro. Y fue precisamente en Arles donde Vincent entró en la etapa creativa más feroz de su vida. Pintaba como poseído. Había días en que no paraba de pintar desde el amanecer hasta que caía la noche. En poco más de un año, Vincent creó cientos de obras. Los cuadros que hoy son íconos de la historia de la pintura nacieron aquí. Los girasoles, la habitación en Arles, el café de noche. Y lo que me aprieta el corazón es que cuanto más luminosos eran sus cuadros, más solitaria era su vida real, como si estuviera vaciando su alma para llenar de luz los lienzos. Vincent empezó a tener un sueño muy hermoso. Quería crear una comunidad de artistas, un lugar donde los pintores pudieran vivir juntos, crear juntos, entenderse. ¿Les suena sencillo? Para Vincent era casi el sueño de pertenecer a algún lugar, una familia que nunca había tenido de verdad, y la persona a quien más quería en ese proyecto era Paul Gauguin. Vincent prácticamente le rogó que viniera a vivir a Arles. Theo tuvo que aportar dinero para convencerlo. Cuando Gauguin llegó, Vincent estaba tan contento que parecía un niño que por fin tiene con quién jugar. Preparó la casa amarilla con enorme cuidado, llenándola de cuadros de girasoles para recibir a su amigo, porque Vincent no solo necesitaba un colega artístico, necesitaba alguien que se quedara con él. Pero la realidad es que dos genios viviendo juntos raramente es tan poético como en las películas, amigos. Vincent era emocional, impulsivo, intenso. Gauguin era más frío, más racional y también con un ego enorme. Al principio hablaban de arte con una pasión increíble, pero mientras más tiempo pasaba, más explotaban los conflictos, se peleaban sin parar, por la manera de pintar, por el estilo de vida, por el dinero, por el carácter. Y lo más doloroso fue que Vincent comenzó a sentir que Gauguin quería irse. Para alguien que había sido abandonado toda la vida como Vincent, eso fue como una lanza clavada directamente en su herida más profunda. Muchos investigadores señalan que en esa época la mente de Vincent ya estaba al borde del colapso.
No dormía, estaba agotado, bebía demasiado, trabajaba de manera compulsiva. Era como una cuerda tensa al máximo, a punto de partirse, y entonces llegó la noche de Navidad de 1800. Después de una pelea terrible con Gauguin, Vincent se derrumbó por completo. Algunas fuentes cuentan que persiguió a Gauguin por la calle con una navaja. Otras dicen que fue Gauguin quien lo lastimó, pero lo que sí es seguro es que esa noche terminó con Vincent cortándose parte de la oreja. Después envolvió el pedazo y se lo llevó a una mujer de un burdel cercano. A la mañana siguiente, los habitantes de Arles empezaron a ver a Vincent como un loco de verdad. La gente le tenía miedo, lo evitaban. Algunos firmaron una petición para que se lo llevaran del barrio. El sueño de la Casa Amarilla, de los amigos, de tener un lugar al que pertenecer, se había derrumbado por completo. Después del episodio de la oreja en 1868, Vincent perdió casi todo control sobre su propia vida. Las crisis mentales se volvían cada vez más frecuentes. A veces quedaba completamente desorientado, sin recordar lo que acababa de ocurrir. A veces entraba en pánico, pasaba días sin dormir, con la mente como si estuviera siendo triturada desde adentro. Los vecinos de Arles, que decir, lo miraban como si fuera una bomba de locura con patas. Y en 1879, Vincent ingresó voluntariamente al manicomio de Saint-Rémy-de-Provence. Su habitación era muy sencilla. Tenía una ventana con vista al cielo y a los campos lejanos. En los días buenos, salía a pintar en la naturaleza bajo supervisión. En los días malos, lo mantenían encerrado en su cuarto. Hubo momentos en que le daban ataques tan fuertes que no podía ni sostener el pincel, pero en cuanto se recuperaba un poco, volvía a pintar como si tuviera miedo de quedarse sin tiempo. Y fue entonces cuando nació La Noche Estrellada, uno de los cuadros más hermosos y famosos de la historia de la humanidad, creado por un hombre que estaba internado en un hospital psiquiátrico. El cielo gira y se mueve en espirales. Las estrellas arden en la oscuridad. El cuadro entero es al mismo tiempo hermoso, inquieto y solitario, pero curiosamente también transmite esperanza. Como si, aunque la mente de Vincent estuviera en caos, él aún intentara encontrar luz en algún rincón de la oscuridad. Cuando pintó La Noche Estrellada, Vincent no tenía idea de que estaba creando una obra maestra. Para él era solo otro cuadro más entre los cientos que intentaba pintar para salvarse a sí mismo. Durante su estancia en Saint-Rémy, Vincent creó más de 150 obras. Un hombre que luchaba contra una grave enfermedad mental, y aún así tenía una productividad creativa superior a la de muchas personas completamente sanas. Hubo días en que Vincent le escribía a Theo con esperanza. Decía que quería recuperarse, quería seguir viviendo, quería trabajar aún más duro, pero pocas cartas después volvía a hundirse en la desesperación. La mente de Vincent era como un campo de batalla. Un lado luchaba por seguir adelante. El otro le susurraba sin cesar que era una carga, un fracaso, que nadie lo necesitaba. Y fue justo en ese momento cuando Theo empezó a tener su propia familia. En el fondo, Theo seguía amando a su hermano con todo. Seguía mandando dinero, cuidándolo, protegiéndolo, pero Vincent empezó a tener miedo. Miedo de molestar la nueva vida de su hermano. Miedo de que, al nacer el bebé, Theo tuviera que priorizar a su familia. Miedo de ser solo un lastre que arrastraba a todos hacia abajo. Vincent empezó a pensar que quizás todos estarían mejor sin él. En 1890, tras salir del internado y mudarse a Auvers-sur-Oise para continuar su tratamiento, Vincent pareció mejorar por un tiempo breve. Seguía pintando sin parar. De hecho, en los últimos 70 días de su vida, Vincent creó cerca de 70 cuadros. Una velocidad verdaderamente asombrosa, pero por dentro la oscuridad ya era demasiado profunda. El 27 de julio de 1890, Vincent salió a un campo de trigo y se disparó en el pecho. Y lo más desgarrador es que el disparo no lo mató de inmediato. Vincent caminó solo de regreso a su posada, con todo el dolor. 2 días después, Theo llegó a su lado. Y Vincent murió en los brazos del hermano que lo había amado toda su vida. Cuentan que sus últimas palabras fueron algo parecido a: "La tristeza durará para siempre". Vincent van Gogh murió a los 37 años, sin fama, sin fortuna, sin saber que décadas después el mundo entero lo consideraría uno de los más grandes genios de la pintura de todos los tiempos. Los cuadros que antes fueron tachados de extraños hoy cuelgan en los museos más importantes del planeta. Las pinceladas que antes llamaban locura hoy son símbolo del arte.
El hombre que creyó que no valía nada terminó emocionando a millones de personas durante más de un siglo. Y quizás lo más doloroso de toda esta historia es, Vincent pasó su vida entera buscando amor y comprensión, pero el mundo lo entendió demasiado tarde. Después de conocer a fondo la vida de Vincent Van Gogh, me di cuenta de que quizás lo más doloroso de su historia no fue la pobreza ni la enfermedad mental, ni el hecho de que nunca fue famoso en vida, sino la sensación de que nadie lo entendió de verdad. Vincent no se parece en nada a la imagen del genio loco que muchos cuentan por contar. Detrás de esos cuadros famosos hay un ser humano profundamente sensible, enormemente afectuoso, que siempre anheló ser amado. Amó la pintura hasta sacrificar su vida por ella. Amó a las personas hasta el punto de irse a vivir con los pobres y darles todo lo que tenía. Amó a sus amigos, a su familia, a su hermano, con todo lo que le quedaba dentro. Pero cuanto más auténtico era, más solo se sentía. Y creo que por eso, más de 100 años después de su muerte, Van Gogh todavía nos toca el corazón. No solo porque sus cuadros son hermosos, sino porque en él hay algo muy humano. Esa sensación de haberlo dado todo y seguir sintiéndose insuficiente. De estar rodeado de gente y aún así sentirse solo. De desear que alguien te entienda sin saber cómo explicártelo. A veces, en esta vida hay personas que nacen para ser entendidas muy tarde. Mientras vivieron, las llamaron raras, fracasadas, diferentes. Pero el tiempo pasa y el mundo termina reconociendo que lo que llevaban dentro era algo muy hermoso. Y Dios mío, pensar que Vincent murió convencido de que era una carga, mientras que millones de personas después encontrarían esperanza en sus cuadros, eso sí que duele de verdad. Así que si hoy ustedes están en un momento en que se sienten perdidos trabajando sin que nadie los reconozca, o sintiéndose diferentes al resto del mundo, quizás la historia de Vincent les recuerde que el valor de una persona no siempre puede medirse en el presente. Hay flores que florecen muy tarde. Pero cuando lo hacen, la gente las recuerda para siempre. Si esta historia los tocó, no olviden darle like, suscribirse al canal y dejar un comentario contándome qué sintieron. Y les quiero hacer una pregunta sincera. Si Vincent Van Gogh viviera en la época actual, ¿creen que hubiera podido sanar, ser amado de verdad? ¿O seguiría siendo un alma solitaria en este mundo?